Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un tema más, ¿verdad? Español. De hecho es el último tema, ¿verdad? En este segundo parcial, que esperamos, ¿verdad? Que haya sido de muchos frutos. Recordándoles, ¿verdad? Antes de poder iniciar el tema, que si hay alumnos que deben tanto en español como ciencias sociales, trabajos o tareas pendientes, por favor ponerse al día, ya que esta es la última semana, ¿verdad?, en la que tienen la oportunidad de entregar. La siguiente semana ya son los exámenes del segundo parcial, entonces pilas con eso, por favor, ¿verdad?, para que nadie se vaya a quedar sin entregar trabajos. Entonces, tomar nota con esta instrucción que estoy dando en este momento, ¿verdad? Entonces, para seguir, ¿verdad?, con nuestro último tema de este segundo parcial, como ustedes lo tienen en su pantalla, el tema se titula la riqueza de las palabras. Lo que vamos a estar estudiando es el lenguaje literario y vamos a estar hablando un poquito sobre qué es ese lenguaje literario, cuál es el tipo de lenguaje que hay dentro del lenguaje literario, ¿verdad? Cómo se utilizan y cuáles son sus diferencias para que expandamos un poquito, ¿verdad?, el conocimiento y sepamos algo sobre literatura y quiénes son las personas, ¿verdad?, que más usan este tipo de lenguaje. Entonces, para iniciar, ¿qué es el lenguaje literario? Pues en el lenguaje literario, hablando en términos generales, ¿verdad?, el lenguaje es utilizado en la poesía. El lenguaje literario es el lenguaje utilizado en la poesía. Es diferente, ¿verdad?, al que se usan en las conversaciones cotidianas, obviamente, ¿verdad? Porque en las poesías, al igual que en los poemas, cuentos, ¿verdad?, y otro tipo de textos que son parecidos a esto, aquí lo que se pretende es capturar la atención del lector, ¿verdad? ¿Cómo la capturan? Pues la capturan a través de la belleza de las palabras. Entonces, a este tipo de lenguaje se le denomina lenguaje literario, que solo es utilizado en la poesía, en los poemas y en cuentos y en cualquier otro texto, ¿verdad?, que tengan de la misma índole que esta. Entonces, a este lenguaje se le denomina lenguaje literario. Ahora bien, dentro del lenguaje literario, ¿verdad?, existen dos tipos de lenguaje. Uno que es el lenguaje connotativo y otro que es el lenguaje denotativo. Entonces vamos a establecer la diferencia entre quienes usan el lenguaje connotativo y qué es, y quienes usan el lenguaje denotativo, ¿verdad?, y qué es. Entonces, empecemos con el lenguaje connotativo o connotación. El lenguaje connotativo, ¿verdad?, es el lenguaje que se emplea de forma simbólica para comunicar información, sensaciones o conocimientos. El lenguaje connotativo es el lenguaje utilizado por los poetas, ¿verdad?, para poder establecer esas palabras sutiles y suaves para poder transmitir sensaciones o sentimientos. Entonces, el lenguaje connotativo es el lenguaje que usan los poetas para poder escribir, ¿verdad?, los poemas, las poesías, ¿verdad?, en este caso. Y el lenguaje denotativo es aquel, ¿verdad?, que utilizamos nosotros como hablantes en la realidad de cada día. Entonces, el lenguaje denotativo es el que utilizan, ¿verdad?, cada una de las personas para poder entablar una conversación. Y el lenguaje denotativo es el lenguaje, ¿verdad?, que utilizan los poetas para poder comunicarse, ¿verdad?, o transmitir sensaciones y sentimientos de manera simbólica. Entonces, del lenguaje literario se divide el lenguaje connotativo y se divide el lenguaje denotativo. El lenguaje connotativo, ¿verdad?, es el lenguaje más sutil, donde se utilizan palabras más sutiles que suelen transmitir sensaciones o sentimientos. Y el lenguaje denotativo, ¿verdad?, es el lenguaje que utilizamos nosotros como hablantes a la hora de entablar cualquier tipo de relación. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, hay una diferencia bien grande entre el lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo. Ahora bien, en el lenguaje literario, con estos dos tipos de lenguaje, tanto el lenguaje connotativo como el denotativo, vamos a estudiar un par de ejemplos para que veamos cuál es su diferencia a la hora de ser expresados por las personas. Empecemos con el lenguaje connotativo, ¿verdad?, que es el lenguaje más sutil y el lenguaje donde se utilizan
palabras como más buscadas, ¿verdad? Pero que esas palabras transmiten sentimientos y sensaciones. Tu piel tiene una piel de seda. Entonces, cuando yo me expreso así, que me estoy dando a entender que tiene una piel suave. Entonces, este es el lenguaje connotativo, el que utiliza palabras, ¿cómo le diría? Palabras importantes, palabras sinónimos de palabras, ¿verdad? Que expresan algo, pero que son palabras sofisticadas. Esa es la palabra, palabras sofisticadas, ¿verdad? Otro ejemplo sería, su rostro era de porcelana. ¿De qué nos estaría hablando? De que su rostro, ¿verdad?, tiene una piel tersa, ¿verdad?, una piel lisa. Entonces, ese es el lenguaje connotativo, el que utiliza palabras sofisticadas, pero que transmiten sentimientos y transmiten emociones y sensaciones. Otro ejemplo del lenguaje connotativo: se le rompió el corazón al conocer la noticia. ¿Qué queremos decir con esto? Que quizás estamos tristes, que nos causó conmoción, ¿verdad? Pero utilizamos palabras sofisticadas para dar a entender o transmitir, ¿verdad? En este caso a los lectores, un mensaje lleno de sentimientos. Ahora veamos los ejemplos del lenguaje denotativo. Número 1, me compraré el auto azul que te mostré ayer. Algo claro, ¿verdad? Lo que nosotros utilizamos siempre para expresarnos. Ejemplo número 2, no conozco a ese señor. Ejemplo número 3, necesito una hoja en blanco o blanca, ¿verdad? Entonces, aquí nos damos cuenta que el lenguaje denotativo es tal cual, ¿verdad? Las palabras que nosotros utilizamos en nuestra vida real. No debemos exagerar nada, sino que debemos hablar tal cual es. Entonces, el lenguaje connotativo es el lenguaje utilizado por los poetas, y el lenguaje denotativo es el lenguaje normal que nosotros como personas utilizamos para entablar una relación. Entonces, si yo quiero comparar cuál es la diferencia entre el lenguaje denotativo y connotativo, ¿verdad? Entonces podemos decir que el lenguaje denotativo, ¿verdad?, que es el que nosotros hablamos, se da de manera más objetiva, sin dar pie a interpretaciones. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que siempre estamos hablando tal cual son las cosas, sin dar a entender un doble sentido. Y la connotación emplea palabras en sentido figurado, o sea, palabras sofisticadas que a veces nosotros no entendemos, ¿verdad? Porque por eso es utilizado más en un lenguaje literario. La denotación emplea palabras de forma literal, y la connotación, ¿verdad?, lanza un mensaje subjetivo en el que el emisor deberá interpretar para poder realmente comprender el contenido del mensaje. Es lo que hablaba anteriormente, ¿verdad? La denotación habla de manera literal, tal cual son las cosas, y usted las entiende bien. La connotación, que es el lenguaje utilizado por los poetas, ¿verdad?, usted debe entender ese mensaje a través de esas palabras sofisticadas. Número 3, otra diferencia: en la denotación solamente se puede interpretar de una manera, ¿verdad? Por eso es un mensaje literal. Y en la connotación, ¿verdad?, puede tener múltiples interpretaciones porque va a depender de la palabra que se utilice. Número 4, en la denotación no importa en absoluto, ¿verdad?, el contexto comunicativo. No importa si puede estar en la sala, puede estar en la escuela, en un colegio, en un centro comercial. No importa el contexto, ¿va? No importa si usted alzó su voz, si usted está utilizando gestos, tanto en su cara como como con sus manos. Pero en la connotación, ¿verdad?, el contexto puede darnos muchas pistas sobre el mensaje, ¿verdad? Porque como las palabras son sofisticadas y sutiles, nosotros tenemos que entenderlas dependiendo en el contexto donde está. Si uno que está bajo un lago, si está a la orilla de un río, para poder entender lo que quiere decir en este caso un poema, ¿verdad?, la poesía, o un libro que tenga que ver con la rama de la literatura, una novela. Y el último diferencia entre connotación y denotación es que la denotación, ¿verdad?, se usa en textos científicos y periodísticos, porque los textos es algo que nosotros leemos a diario, ¿verdad?, y los utilizamos. Mientras que en la connotación, ¿verdad?, es un lenguaje propio de los textos literarios, ¿verdad?, debido a los símbolos, a las interpretaciones y a las palabras que se utilizan. Era lo que hablaba hace poquito, ¿verdad? La connotación solo se utiliza en textos literarios, poesía, novelas,
poemas y otros textos que se derivan del lenguaje literario. Y la denotación, pues los libros normales que nosotros leemos, libros de textos, una encuesta, libros de chistes, entonces eso es denotación, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, chicos, el lenguaje literario, ¿verdad? Es una rama de la lingüística mucho más avanzada, ¿verdad? Que solamente es utilizada por poemas, poetas, perdón, personas que escriben novelas, escritores, ¿verdad? Que ellos son quienes usan este tipo de lenguaje literario, al que nosotros conocimos hoy, que se llama denotación. Entonces, si nos damos cuenta, tienen diferencias bien grandes. La denotación, vuelvo y repito, es el lenguaje que nosotros utilizamos, y la connotación es el lenguaje utilizado por los poetas en poesías, en escritos, en novelas. A eso se le llama, ¿verdad?, textos literarios, porque ellos utilizan otro tipo de palabras, palabras sutiles, palabras sofisticadas, que para nosotros pueden tener muchas interpretaciones, pero ellos lo están basando en algo literario. Cualquier duda o pregunta que tengan, ¿verdad?, siempre a su disposición, y nos veremos pues en la semana de exámenes.